Apóstoles de América, con Pilar Gordillo. Me parece magnífico, Lorenzo, que la mayor parte de los filósofos queda reprobada con este viaje mío, pues dicen que dentro de la zona tórrida no se puede habitar a causa del gran calor, y yo he encontrado en este viaje mío ser lo contrario, porque el aire es más fresco y templado en esta región que fuera de ella, y que hay tanta gente que habita allí que por su número son muchos más que aquellos que viven fuera de ella, que cierto es que vale más la práctica que la teoría. Hasta aquí he declarado cuánto navegué hacia el mediodía y hacia el occidente. Ahora me resta deciros de la disposición de la tierra que encontramos, y de la naturaleza de los habitantes y de su trato, y de los animales que vimos, y de otras muchas cosas que se me ocurren dignas de memoria. Digo que después que dirigimos nuestra navegación hacia el septentrión, la primera tierra que encontramos habitada fue una isla que distaba 10 grados de la línea equinocial, y cuando estuvimos cerca de ella, vimos mucha gente en la orilla del mar, que nos estaba mirando como cosa de maravilla, y surgimos junto a la tierra, obra de una milla, y equipamos los botes, y fuimos a tierra 22 hombres bien armados. Y la gente, como nos vio saltar a tierra, y conoció que éramos gente diferente de su naturaleza, porque ellos no tienen barba alguna, ni visten ningún traje, así los hombres como las mujeres, que van como salieron del vientre de su madre, que no se cubren vergüenza ninguna, y así, por la diferencia del color, porque ellos son de color como jardo o leonardo, y nosotros blanco, de modo que teniendo miedo de nosotros, todos se metieron en el bosque, y con gran trabajo por medio de signos les dimos seguridades y platicamos con ellos. Y encontramos que eran de una raza que se dicen caníbales, y que casi la mayor parte de esta generación, o todos, viven de carne humana. Y esto téngalo por cierto, vuestra magnificencia. No se comen entre ellos, no, sino que navegan en ciertas embarcaciones que tienen y que se llaman canoas, y van a traer presa de las islas o tierras comarcanas, de una generación enemiga de ellos y de otra generación que no es la suya. No comen mujer ninguna, salvo que las tengan como extrañas, y de esto tuvimos la certeza en muchas partes donde encontramos tal gente, porque nos sucedió muchas veces ver los huesos y cabezas de algunos que se habían comido, y ellos no lo niegan, y además lo afirman así sus enemigos, y que están continuamente atemorizados por ellos. Son gente de gentil disposición y de buena estatura. Van totalmente desnudos. Sus armas son armas de saeta, y llevan estas, y rodelas, y son gente esforzada y de mucho ánimo. Son grandísimos flecheros. En conclusión, tratamos con ellos y nos llevaron a una población suya, que se hallaba como 2 leguas tierra adentro, y nos dieron de almorzar. Y cualquier cosa que se les pedía, enseguida la daban, creo más por miedo que por buena voluntad. Y después de haber estado con ellos un día entero, volvimos a los navíos quedando amigos con ellos.
Con estas palabras describía Américo Vespuccio en carta a Lorenzo de Medici su primer contacto con los indios caníbales y el miedo que provocaban en los pueblos vecinos. Era el 18 de julio de 1500 y escribía desde Sevilla a Lorenzo di Pier Francesco de Medici, el magnífico señor que se encontraba en Florencia. Son cartas llenas de luz, de sonidos, de emociones, de miedos. Como es este paisaje con sus gentes de las Indias del Caribe que venimos recorriendo y conociendo. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa de Apóstoles de América. Reciban un cariñoso saludo de Pilar Gordillo, quien les habla y les invita a embarcarse de nuevo, un día más, para descubrir los avatares de esta primera parte del año 1510. Adelante, soltamos amarras y zarpamos. Habíamos dejado nuestro relato en el anterior programa en el momento más emocionante y arriesgado para la vida de los españoles que habían ido con Ojeda a fundar una gobernación en la tierra firme de Urabá, entre la actual Venezuela y Colombia. Alonso de Ojeda, el penitente aventurero natural de Cuenca, tras múltiples peripecias, que había capitulado varias veces con los reyes católicos, que había obtenido el nombramiento de gobernador de Paria en 1503, que había vuelto a capitular con los reyes para realizar un nuevo viaje, para ir a tierra firme de Coquibacoa en 1504, que tras su fracaso en la gobernación de Coquibacoa había sido abolida, que se había quedado en América y ahora, 4 años después, se le había presentado una nueva oportunidad, de nuevo de la mano de Juan de la Cosa, a la que se añadió Diego de Nicuesa, propietario de una gran fortuna. Los reyes repartieron las gobernaciones en tierra firme de Veragua y Nueva Andalucía. Los reyes repartieron las gobernaciones en tierra firme de Veragua y Nueva Andalucía entre ambos, quedando la segunda para Ojeda. Escuchamos una preciosa versión de la pieza compuesta por Juan de la Encina y grabada en el National Center for Early Music con la soprano Inés Alonso. Amor, que no pena, no pida placer, más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Donde es agradecido, es dulce el morir. Vivir en olvido, aquel no es vivir. Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Amor que no pena, no pida placer, pues ya le condena su poco querer. Mejor es perder placer por dolores que estar sin amores. Vivir en olvido, aquel no es vivir. Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amor. Empobrecido, Ojeda había organizado su expedición en Santo Domingo, reuniendo apenas 2 bergantines y 2 barcos pequeños, y solo unos 300 hombres, varios caballos y 12 yeguas. Pero había conseguido ser más ágil que su oponente Nicuesa y zarpar antes, saliendo del muelle de la Beata el 10 de noviembre de 1509.
había dejado en la Española a su alcalde mayor, el bachiller Martín Fernández de Enciso, un acaudalado abogado con órdenes de fletar una embarcación con más provisiones, una tercera nao, reclutando otros 150 hombres, completando un cargamento con abundantes vituallas, tiros, escopetas, lanzas, ballestas, municiones, trigo para sembrar, otra docena de yeguas y un hato de puercos para crianza, toda para ayudar a Ojeda cuando fundara una población en Nueva Andalucía. El nuevo gobernante había sido precavido, porque para evitar problemas con los indígenas de su región, había pedido que se redactara una extensa y curiosa proclamación en la que invitaba a los indígenas a someterse al Imperio español, o de lo contrario, serían sometidos a la fuerza. Dicha proclamación fue redactada por el escritor Juan López de Palacios Rubios y contó con la aprobación de las autoridades españolas. Iniciada la expedición, habían recorrido diversos puntos de la costa de tierra firme, pero según relata Pedro Mártir de Anglería, las tierras resultaron ser insalubres, pantanosas y extremadamente peligrosas, con constantes ataques de los indígenas contra los españoles. Los enfrentamientos armados fueron especialmente duros en la zona de Dairén y del Golfo de Urabá. Las fuentes coinciden en señalar numerosas bajas entre los hombres de Ojeda, con heridas mortales debido al veneno de las flechas. Gonzalo Fernández de Oviedo describe la violencia de los choques con los naturales y la imposibilidad de asegurar una posición estable en aquel territorio. Durante los primeros meses de 1509, la expedición se encontraba ya en una situación crítica. Los intentos de fundar un asentamiento habían fracasado por la combinación de todos los factores adversos: hostilidad indígena, enfermedades tropicales, hambre, agotamiento. Ojeda llegó entonces a la que llamaron Bahía del Calamar, la actual bahía de Cartagena de Indias, en Colombia. Desoyó los consejos de la cosa de no parar ahí ni establecerse, porque el territorio de Cartagena de Indias ya lo conocía Juan de la Cosa cuando lo había visitado con Rodrigo de Bastidas, ya habían conocido la bravura, habían sufrido la peligrosidad de los nativos. Tenemos noticia de que llevó un pequeño grupo de franciscanos, porque al desembarcar ordenó a los misioneros que recitaran a voz en grito la proclama del anuncio del Evangelio, y algunos intérpretes lo iban traduciendo al náhuatl, pero estos indios de Colombia no entendían. Y en cambio se iban sintiendo bastante molestos, escuchando esta proclama, viendo a los españoles desembarcar, y no digamos cuando Ojeda empezó a mostrarles las baratijas. Todo esto provocó que se enojaran y comenzaran a luchar contra los españoles. Combatió Ojeda con sus hombres y venció a los indígenas de la costa, y aprovechando esta ventaja, contra la opinión de su capitán general, decidió entonces internarse en el territorio, tierra adentro, para localizar el poblado principal de la tribu. Persiguió a algunos indígenas que se habían adentrado en la selva y llegó a la aldea de Turbaco. Allí sufrió la ira de los indígenas, que tomaron desprevenidos a los españoles y los volvieron a atacar. Y este segundo encuentro armado resultó un desastre. 70 españoles murieron, víctimas de las flechas envenenadas de los indios, y el resto de la tropa hubo de replegarse en desorden hacia el campamento de la costa. Habían acabado con la vida de casi todos los españoles, entre ellos la de su buen amigo Juan de la Cosa, nuestro mejor cartógrafo, quien sacrificó su vida para que Ojeda escapara
e intentara regresar a la bahía donde estaba el resto de la flota. Y aquí habíamos dejado a Ojeda en nuestro anterior programa, sucumbiendo a la ferocidad de los indios calamares, con su expedición deshecha, con su amigo Juan de la Cosa muerto a flechazos, habiendo soportado múltiples impactos de flechas en su rodela, habiendo muerto morir a sus hombres, después de dejar sus cadáveres en un reguero de sangre atrás. En la huida de los indios de la bahía del Calamar, había conseguido llegar con tan solo un superviviente más. Estaba en la orilla de la playa. La situación era más que crítica. Los indios volverían a atacar por detrás. Y cuando Ojeda estaba ahí, viendo la muerte de frente, encomendando su alma a Dios, en ese mismo momento vio surgir del horizonte una línea de barcos españoles que llegaba para salvarle. Era la flota de Diego Nicuesa. Ojeda habría muerto de no ser porque, in extremis, llegó el socorro del otro gobernador, Diego de Nicuesa. Llegaba en el momento más crucial su flota, el rico Nicuesa, con su flota impresionante, formada por 5 carabelas y 2 bergantines. Diego de Nicuesa, el rico, el otro gobernador de la otra parte de la costa de tierra firme, no la de Urabá, sino la de Veragua, el que había sido propietario de extensas y ricas propiedades en la Española, cerca de la villa de Jáquimo, el que había tenido toda la credibilidad ante las autoridades de la isla y por eso había traído a más de 800 hombres y había conseguido armar en el puerto de la Beata 7 naves mayores, 5 carabelas y 2 bergantines, muchos caballos, abundantes bastimentos, 1000 tocinos y otras muchas provisiones. Y llegaba, justo ahora, con días de retraso, porque aunque quiso partir a la vez que la flota de Ojeda, no lo pudo hacer por distintos impedimentos, sobre todo impedimentos burocráticos impuestos por el gobernador Diego Colón. Parece que su expedición iba a estar marcada por el infortunio y el peor sentido de la organización del improvisado jefe, que si bien era muy rico, no acreditaba brillantes cualidades para el mando. Su flota había partido entonces 10 días después y de manera incompleta. El propio Nicuesa había quedado retenido por los alguaciles y sólo después de pagar una fuerte fianza había podido incorporarse a sus barcos que navegaban en alta mar con bastante desorientación. Pero ahora, en el momento más oportuno, llegaba a la bahía de Cartagena para emprender su propia exploración, dispuesto a recorrer los territorios que le correspondían desde la desembocadura del río Atrato, que marcaba el límite de ambas gobernaciones. Como para no creer en la divina providencia, justo este día, a esta misma hora, estaba tocando la costa de la tierra firme y desde este punto quería comenzar su exploración y la posterior fundación de asentamientos desde allí, desde la actual Cartagena de Indias. Y venimos siguiendo el emocionante relato de José Javier Esparza en su obra La cruzada del océano para conocer cómo los hombres de Nicuesa, guiados por las señas de Ojeda y los suyos, desembarcaron y ante la inminencia del peligro todas las diferencias entre ambos desaparecieron. Nicuesa era un caballero y pesaroso y preocupado por la pérdida que había tenido Ojeda y por las circunstancias extremas. No dudó en olvidar la rivalidad entre ambos gobernadores para acompañarle con sus armas y sus hombres con el fin de vengar la muerte de Juan de la Cosa y del resto de los hombres. Se pusieron de acuerdo para organizar una operación de castigo en la que vengar la reciente matanza de tantos españoles a manos de los indígenas de Turbaco. La tropa de Nicuesa con Ojeda y sus pocos supervivientes se dirigió hacia la aldea de Turbaco. Decidieron atacar de noche,
cercando el poblado indio que les había atacado. La represalia no se hizo esperar. Prendieron fuego a los bohíos y los indígenas que encontraron fueron muertos y su poblado arrasado. Como después no encontraron riqueza, decidieron volver a la costa y reembarcar tomando Nicuesa el camino de Veragua y Ojeda el de Urabá. Allí, en la bahía del Calamar, se separaron los destinos de ambos gobernadores, Ojeda y Nicuesa, y este, un caballero al fin y al cabo, le cedió a Ojeda hombres y armas para que pudiera continuar con su exploración, y cada cual siguió su propio camino. Nicuesa rumbo noroeste, hacia Veragua, y Ojeda rumbo sureste, hacia la costa de Nueva Andalucía, para intentar, en vano, fundar alguna ciudad en Nueva Andalucía y Veragua, pero las penalidades de uno y otro no habían hecho más que comenzar. Ojeda, con los hombres y armas que le había cedido su rival, ahora aliado, costeando hacia el sur, llegó al Golfo de Urabá, a un lugar llamado Caribana o Caribén. Allí encontró un lugar adecuado para fundar un emplazamiento. O eso creyó, porque en un amable altozano en el Golfo de Urabá, en lo que hoy es la frontera entre Panamá y Colombia, desembarcando a sus nuevos hombres, comenzó a construir una fortaleza y un poblado al que llamaron San Sebastián, porque era el 20 de enero de 1510 y era el santo del día, y para ponerlo bajo el patronazgo del santo asaeteado, después de haber sufrido tanto en sus carnes por las mortíferas saetas. Allí, instalados, solo tenían que procurarse habituallamiento y protegerse de los indios hostiles urabáes. Pero pronto se dieron cuenta que ambas misiones requerían esfuerzos sobrehumanos entre la humedad, el calor, el sitio que no podía ser más insalubre. Las penurias fueron tremendas por este clima, por las ciénagas, el hambre y las enfermedades, y los indios del lugar que iban matando a todos aquellos españoles que se atrevían a adentrarse hacia el interior, y también atacaban el fuerte y la pequeña ciudad recién fundada, impidiéndoles cultivar la tierra. Las enfermedades empezaron a hacer mella en la tropa. Para ganar fuerzas era preciso obtener alimentos frescos, lógicamente fuera del fuerte, pero he aquí que las selvas aledañas estaban atiborradas de indios hostiles. Y para colmo de males, emponzoñaban sus flechas, convirtiendo cualquier herida en una herida mortal, porque al igual que los indios de la aldea Turbaco, las flechas que lanzaban contra los españoles estaban impregnadas de curaré, esa pasta venenosa de efectos letales. No era algo desconocido para los españoles, porque el médico Pedro Mártir de Anglería había estudiado estos venenos fabricados a partir de raíces de plantas y tallos. Y Juan de la Cosa había sido una de sus víctimas. La situación se volvió desesperada. Ojeda confiaba en que en cualquier momento aparecería Fernández de Enciso, su socio, con los refuerzos prometidos, pero Enciso no llegaba. En una salida para buscar alimentos, el propio Ojeda fue alcanzado en el muslo de una pierna por una flecha venenosa. Era curare. Iba a morir. Herido de gravedad, el veterano guerrero no se contuvo. Consciente de que el veneno penetraba por su cuerpo, ordenó y obligó al cirujano, amenazándole con la horca si se resistía, a cauterizarle la herida,
aplicando 2 planchas de hierro al rojo vivo. Una cura tan brutal y sin anestesia que fue capaz de salvarle la vida, aunque con un dolor inimaginable. Dice la crónica de las Casas que fue preciso consumir un tonel entero de vinagre para calmar las heridas, a base de paños empapados. Esta resistencia fue otro de los grandes episodios por el que el valor de Alonso de Ojeda se volvió legendario. Un hombre capaz de sufrir terribles dolores, que consiguió eliminar el veneno, que consiguió sobrevivir. Y dejamos a Ojeda gravemente herido, con sus hombres en el fuerte de San Sebastián, perdidos allí en el Golfo de Urabá, desde este mes de enero hasta el verano, en el que van a intentar sobrevivir y en el que tendremos nuevas noticias de estos pobres supervivientes. Pero hasta entonces, veamos cómo les va a todos aquellos que están cumpliendo una misión real, esas misiones encomendadas por los reyes en otras islas y costas cercanas. Están allí para descubrir, poblar o simplemente dibujar el mapa con detalle de la nueva geografía de España. El piloto Andrés de Morales, por ejemplo, por orden de Obando, había explorado el contorno completo de la isla La Española y volvía ahora a finales de 1509 con el dibujo de un mapa completo, donde se recogía toda la información posible. Un mapa que llegará a las manos de Pedro Mártir de Anglería, quien lo conocerá y lo utilizará. Andrés de Morales, cartógrafo y navegante español nacido en Córdoba o Sevilla, que participó en expediciones de Cristóbal Colón, de Rodrigo de Bastidas, de Juan de la Cosa también, explorando las costas de la tierra firme. Venezuela, Golfo de Urabá, Darién, Nombre de Dios, que vivirá años en las Antillas y será reputado como uno de los mejores pilotos en aquellas aguas. El Instituto de Historia y Cultura Naval recoge que el piloto Andrés de Morales tuvo a su cargo el registro interior de la isla de la Española y de San Juan y trazó sus mapas acompañándolos de descripciones. Es decir, no solo dibujaba la línea de costa, sino que también incluía la información del interior, como las poblaciones, los ríos, las rutas. Y es que, según Bartolomé de las Casas, le había mandado el comendador mayor que anduviese todos los rincones de esta isla y pusiese por escrito cuántos ríos y cuántas sierras y cuántos montes y cuántos valles, con la disposición de cada uno que en ellos hallase. El cronista Pedro Mártir de Anglería consideraba que los mapas de Morales eran excelentes y de los más recomendables junto con los de Juan de la Cosa. Señaló explícitamente haber visto el mapa de la Española trazado por Morales y por ser tan exquisita pieza prometió enviárselo al Papa León X. En Estudios de Cartografía del Caribe se menciona expresamente el boceto atribuido al piloto Andrés de Morales del año 1509 como uno de los primeros mapas insulares de la Española, aunque todavía con poca toponimia en el litoral. Un proyecto sobre cartas náuticas señala que Morales fue el principal piloto español de las Antillas y que hizo varios mapas de la Hispaniola y de las costas de Sudamérica, donde describe corrientes oceánicas que llama él torrentes del mar, y que sus trabajos sirvieron de base a mapas imprecisos posteriores, como el de Pietro Martire.
Y mientras las Indias son pintadas y cartografiadas, en la corte, el 14 de febrero de este año de 1510, escribe el rey, don Fernando el Católico, nuevas disposiciones relativas al régimen y gobierno de las Indias, para que cumplan las últimas disposiciones dictadas el año anterior en la Real Cédula, que tuvo fecha de 14 de noviembre de 1509, y ahora el 14 de febrero de este nuevo año de 1510. Así que contamos con una Real Cédula dirigida por el rey a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla con el objetivo de ayudar al gobernador de las Indias para que ejecute varias órdenes. Primeramente, encarecerá de nuevo la urgencia de enviar canteros para labrar las iglesias. Le preocupa al rey todo lo relativo a las iglesias. Les encarga que pongan gran diligencia en enviar maestros y las demás cosas necesarias para hacer las iglesias en la Española de piedra. Estas órdenes relativas al envío o provisión de maestros canteros demuestran que la mayoría de las iglesias eran todavía oratorios precarios, capillas muy simples que habían ocupado un bohío, una choza de cañas, y muy pocas tenían algo de arquitectura pétrea estable. Por eso va a volver a pedir canteros con la intención de levantar iglesias más duraderas, que garanticen la liturgia, que garanticen la visibilidad de la iglesia dentro de la población. La corona estará dictando continuamente estas órdenes para construir iglesias en la Española. Esto es signo de la temprana voluntad de dotar a la Iglesia de esa infraestructura eclesiástica estable y de consolidar materialmente su presencia cristiana dentro del territorio. Continúa el rey ordenando que para cumplir lo mandado respecto al trabajo de los que pasaban a Indias, dispondrá que en adelante los oficiales de la Casa de la Contratación hagan relación de todos aquellos que pasen a Indias, asentando, escribiendo quién fuera cada uno, de qué oficio, de qué manera había vivido, enviando noticia de ello al almirante gobernador y a los oficiales que residieran en las Indias. Se vuelve a insistir que no se consienta pasar a las Indias a ningún letrado sin licencia y especial mandado del rey. No quieren a letrados, no quieren a abogados allí en las Indias. Son muy complicados, complican mucho porque ponen en solfa las leyes. Ordena también el rey a los oficiales que manden a la Española 200 fanegas de trigo, también centeno, para ensayar su cultivo en la Española, para hacer ensayos de cultivo a aquellos que le encargó al almirante y que se envían a toda prisa mantenimientos, vituallas, avituallamientos diríamos, especialmente harina, por haberse destruido la que había en esa pasada tempestad, en ese pasado huracán que habíamos sufrido. Le recuerda también el encargo de remitir esclavos y plata labrada a la Española. La corona quiere reforzar la explotación aurífera de la isla. Por eso el rey va a ordenar al Diego Colón que aumente al máximo la obra de mano para las minas y va a incluir esclavos negros. Le anunciará, por tanto, el envío de 50 esclavos a la Española. Le recuerda, le recomienda que se manden más esclavos, según había dicho en anteriores cartas. Quería que fuesen en número de 200 para venderlos en la Española. Y con esto se demuestra, de un modo más directo imposible, que la esclavitud ya estaba en las Indias y se había extendido allí como una extensión de Europa, porque era una de las instituciones que existían en Europa y también en Castilla. También el rey mandará que se envíen armas con el objeto de cumplir sobre alardes y ejercicios militares, lo que al gobernador se le había encomendado.
Tienen que entrenarse para las distintas guerras de conquista. Y por último, pedirá a los oficiales de la casa de contratación que manden en un libro encuadernado las ordenanzas y reglas por las que ahora se rigen, con objeto de preparar algunas reformas, unas nuevas ordenanzas que se están planteando y que estarán reflejadas en esas nuevas ordenanzas que veremos con detalle en nuestro próximo programa. Así que el 14 de febrero el rey está escribiendo desde Madrid y está agradeciendo a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias en Sevilla que le avisen sobre los 500.000 maravedíes que se pagaron por las bulas del arzobispado y obispados de las Indias y por el palio. Hubo que pagar a Roma al haber obtenido esas bulas por las que se formaban los nuevos arzobispado y obispados que ya vimos. Y les va a ordenar que cobren en la española el producto de los diezmos y le envíen el dinero. Por cédula especial les encargará con mucha eficacia que cuiden de que no pasen a las Indias los que lo tenían prohibido, recordamos, los judíos, los herejes y los conversos. Pero sobre todo, en todas estas leyes y reales cédulas expedidas durante el mes de febrero, el rey, don Fernando, va a insistir que con la mayor diligencia se encarguen en el manejo de la hacienda y en el laboreo de las minas, y también les anuncia que les va a enviar a la isla de la Española el cuento de plata de vellón que había pedido el gobernador para las necesidades de la circulación monetaria en la isla. Por último, el rey se va a ocupar largamente del asiento del pacto que hizo con Nicuesa y Ojeda, los dos nuevos gobernadores que ha enviado para ir a descubrir y a rescatar la tierra firme, encareciendo la necesidad de cumplir con ellos lo capitulado. Pero ¿dónde están en este momento Ojeda y Nicuesa? Ojeda ya le hemos visto herido en la pierna por una flecha venenosa en el fuerte de San Sebastián, en el Golfo de Urabá, allí en la tierra firme, y también cruelmente curado a base de la cauterización con esas placas de hierro al rojo vivo, a la espera de refuerzos que no llegan, pero que han de salvarles del cerco de los indios. ¿Pero dónde está Nicuesa? ¿Dónde está el rico hidalgo Diego de Nicuesa, que había convocado a más de 1.000.000 de hombres, docenas de caballos, 7 naves de buen aparejo y abundantes víveres? Ya vimos que había rescatado a Ojeda en la bahía del Calamar y a sus pocos hombres supervivientes. Ya vimos cómo le había cedido, con mucha caballerosidad y generosidad, a algunos de sus propios hombres. Pues ahora le encontramos a su expedición, cuyo objetivo es fundar en Veragua, que no estaba atravesando sus mejores momentos. Y volvemos a seguir el relato de Esparza en la cruzada del océano para conocer que los hombres de Nicuesa habían desembarcado en algún lugar del camino del norte, que era tan áspero como el del sur. Y ante la imposibilidad de domar aquellas selvas pantanosas, a las pocas semanas de exploración, con los cuerpos castigados por el hambre y los combates, una parte de la hueste se rebeló. El cabecilla de esta rebelión, de esta nueva revuelta, fue el segundo de a bordo, el segundo llamado Lope de Olano. A Nicuesa y a los pocos que les fueron fieles, entre ellos el leal Colmenares, se les permitió quedarse con un barco, pero la nave estaba tan deteriorada que tardó poco en zozobrar y naufragar. Nicuesa, náufrago ahora, ganó la playa con algunos de sus pocos hombres y echó a andar por la costa panameña hacia Veragua.
sin víveres, sin apenas armada, la compañía terminó hallando refugio en un islote, pero aquello no era tanto un refugio como una tumba, pues no había recursos para sobrevivir. Eran los primeros meses de 1510, probablemente febrero o inicios de marzo. Nicuesa y los suyos se dispusieron a aguardar la llegada de la muerte. Pero cuando Nicuesa, el gobernador y sus hombres se habían resignado a la peor de las suertes, llegó el milagro. Los hombres de Olano, el rebelde, regresaban a por ellos. ¿Pero por qué? Pues sin duda porque tampoco Olano había sido capaz de asegurar la supervivencia. El hecho es que Nicuesa se hizo de nuevo con el mando y marchó, ahora todos juntos, hacia el río Belén. Y no lejos de allí fundaron la ciudad de Nombre de Dios. Según la tradición, era el 8 de marzo de 1510. Aunque las crónicas no conservan con la misma precisión para Nombre de Dios una escena ceremonial, resulta verosímil que la fundación de Diego de Nicuesa incluyera los elementos habituales de una toma de posesión castellana en tierra firme: proclamación del dominio en nombre del rey, imposición de un topónimo cristiano de fuerte carga devocional y algún acto religioso, probablemente una misa, una bendición o al menos la erección de una cruz. Sin embargo, el nombre del religioso oficiante que sin duda estaba allí con ellos y la liturgia exacta pues no aparecen señaladas en las crónicas. Aún así, el topónimo Nombre de Dios revela esa inequívoca impronta devocional y nos permite suponer que este asentamiento estuvo acompañado de un gran acto religioso, conforme a esas prácticas habituales de las fundaciones castellanas en frontera. Oviedo, Las Casas y Herrera sugieren que la fundación de Nombre de Dios fue impuesta por el propio Nicuesa. Las Casas integra la empresa de Nicuesa dentro del relato de la conquista de Veragua y muestra que el asentamiento quedó reducido a un pequeño grupo de españoles apenas sostenido. Y Herrera, en línea con esta tradición, transmite más bien la memoria de un enclave precario, estratégico, más que una ciudad solemnemente instituida. De ello se desprende que, aunque resulta verosímil la existencia de algún acto religioso inicial, la crónica principal no conserva ninguna descripción litúrgica, ni identifica al fraile oficiante. Pero Nombre de Dios aparece así, en su forma originaria, como una fundación, más bien un puerto fuerte de frontera, más que una fundación urbana. Desde luego, levantado en condiciones extremas y marcado desde el inicio por la pobreza y la gran precariedad. Y volvemos a la corte. Estamos en los primeros días de marzo de 1510, cuando Vicente Yáñez Pinzón viaja a la corte a la sazón en Madrid y se entrevista con Su Alteza el Rey Don Fernando, con el obispo Fonseca y con su secretario Conchillos. Y en estas conversaciones debió de confirmarse su buen hacer y su lealtad a la corona, pues en un documento inmediatamente posterior, una real cédula del 20 de marzo, ordenaba el rey a los oficiales de la casa de contratación se liquidase lo debido a Vicente Yáñez, con todos los atrasos que tuviese en sus sueldos como piloto real. Por estar Vicente Yáñez Pinzón en la corte, cobrará su mujer 14.090 maravedíes que se le adeudaban desde la liquidación hasta el 29 de agosto, fecha en que desembarcó.
y en Hita, camino de Monzón, el rey ya se ha puesto en marcha hacia Aragón, donde va a celebrar las Cortes Generales del Reino de Aragón. Allí, como digo, en Hita, firmaba el rey católico el 9 de abril 3 reales cédulas a favor de don Vicente Yáñez Pinzón, y por las 2 primeras, que dirigía a Juan Ponce de León, capitán de la isla de San Juan, concedía a Pinzón 8 caballerías de tierra y una encomienda de 100 indios, todo en dicha isla, pero con obligación de residir en ella. Que se procure que se saque todo el oro que se pudiere, que por nuestra parte no tengamos que dar cuenta a Dios de lo que se perdiere, que haciéndolo así yo espero en nuestro Señor, que pues yo no lo quiero para otra cosa sino para servirle, especialmente en esta guerra de África. Sabemos que Vicente Yáñez Pinzón no terminará volviendo a las Indias, sino que se asentará en Sevilla. Por eso el rey ordenará a los oficiales de la casa de contratación que, pues Vicente Yáñez Pinzón va a residir en Sevilla, aprovechen su experiencia en el servicio de la corona. Con fecha de 8 de abril de este mismo año de 1510, el Papa Julio II expedía la bula Eximiae Devotionis Affectus a favor de don Fernando y su hija doña Juana, y de los reyes que por tiempo fuesen de Castilla y de León, eximiendo del pago del diezmo el oro y la plata y los demás metales que se sacasen de las minas de las islas y tierras nuevamente descubiertas, como por costumbre estaban exceptuados en los reinos de León y de Castilla. El fundamento de esta bula, según manifiesta el pontífice, consiste en que los reyes habían conquistado aquellos países a sus expensas y habían creado en ellos las iglesias para la propagación de la fe católica. Sin duda, el rey creyó necesaria esta declaración expresa respecto de los metales preciosos, no obstante la exención general de los diezmos que por otra bula anterior se le había concedido. Esa bula era Eximiae Devotionis Sinceritas, de 16 de noviembre de 1501, por la que el Papa Alejandro VI otorgó la concesión de los diezmos a los reyes católicos para las Indias. En esa bula se consolidó ese régimen de los diezmos, acordando que no se debían diezmar los bienes de las Indias. Ahora se acuerda que no se diezmen tampoco los metales preciosos, oro, plata, perlas y piedras preciosas, quedando el diezmo centrado en productos agrarios, ganaderos y ciertas producciones ordinarias. A cambio, por supuesto, no hay que olvidar que tenían que asumir los reyes de España la obligación de construir iglesias, dotarlas, sostener el culto y mantener toda la organización eclesiástica. Pero el rey, Fernando el Católico, había insistido al Papa y por eso esta nueva bula, Eximiae Devotionis Affectus, en la que accedía a la mayor parte de las peticiones de don Fernando el Católico, aunque guardaba silencio sobre lo relativo a las tercias. Eximiae devotionis affectus, quem carissimus in Christo filius noster Ferdinandus Aragonie ex Siciliae rex catholicus, ad carissima in Christo filia nostra Joanne Castelle et legionis regina, illustres, ad nos et Romanum gerum ecclesiam, nec non inconcuse fidei probata constantia. El afecto de eximia devoción que nuestro muy querido hijo en Cristo, Fernando, rey católico de Aragón y de Sicilia, y nuestra muy querida hija en Cristo, Juana, ilustre reina de Castilla y de León, profesan hacia nos y hacia la Iglesia romana,
así como la probada firmeza de su inconmovible fe nos lleva a declarar que podáis percibir y llevar lícita y libremente los dichos diezmos en todas las dichas islas y provincias de todos los vecinos, moradores y habitadores que en ellas están, o por tiempo estuvieren, después que, como dicho es, las hayáis adquirido y recuperado, con que primero realmente de vuestros bienes se haya de dar y asignar dote suficiente a las iglesias que en las dichas Indias se hubieren de erigir, con la cual sus prelados y rectores se puedan sustentar y llevar las cargas de las dichas iglesias, y ejercitar cómodamente el culto divino a honra y gloria de Dios omnipotente. Y escuchamos Gózate, Virgen Sagrada, un villancico anónimo que encontramos en el cancionero de Uppsala o del Duque de Calabria del siglo XVI, interpretado en esta ocasión por la Capella de Ministers, dirigida por Carles Magraner. Gózate, Virgen Sagrada, pues tú sola mereciste ser madre del que paristes. Oh bendita sin medida, madre del que te crió, anteségula escogida de Dios que de ti nació. A madre jamás se dio la gracia que tú tuvistes, ser madre del que paristes. Después será Manuel I, rey de Portugal, quien solicite para su territorio una bula pontificia similar vinculada al patronato portugués sobre iglesias y beneficios en los territorios suyos ultramarinos portugueses, con facultades semejantes, y también la va a obtener de León X, con el derecho de presentación y con los mismos beneficios eclesiásticos. Será la bula llamada Dum Fidei Constantiam, de 7 de junio de 1514. Pero eso será una historia que va más allá de nuestro marco cronológico actual, que hemos limitado a la primavera de 1510, como limitado es nuestro programa que ya llega a su fin. Para volverlo a escuchar, saben que tienen a su disposición el podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es. Recuerden que también pueden escribirnos al correo apostolesdeamerica@radiomaria.es y que les esperamos de nuevo para continuar navegando por la historia de las primeras comunidades de hombres que hicieron posible la llegada de la buena noticia del Evangelio al Nuevo Mundo. Son ellos, nuestros frailes, sacerdotes, también nuestros laicos, los que cambiaron su mundo por este nuevo mundo, para vivir una nueva vida. Son conquistadores, pobladores, gobernadores, también artesanos, pero sobre todo son todos ellos nuestros apóstoles de América. Apóstoles de América, con Pilar Gordillo.